Con nuestro servicio de adoración a nuestro Dios en este día que, como hemos venido viendo durante la semana, desde esos 8 días, pues conmemoramos, ¿verdad?, la Semana Santa, y hoy es este domingo que se le conoce como de Resurrección. Y como hemos venido también informándole, comentándole, instruyendo en todo esto, pues la palabra de Dios es muy importante leerla al comienzo de cualquier servicio, y sobre todo en esta iglesia, para que vaya preparando nuestro corazón para recibir obviamente su palabra en un momento. Entonces, si gusta ponerse en pie para leer, estamos en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, y hoy vamos a ver desde el versículo 15 al 24. Entonces ya tiene su dispositivo, su Biblia, y teniendo ya nuestro corazón dispuesto, vamos a leer. Dice la palabra de Dios, dice: parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el cielo de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. Y otro le dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y le dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Si gusta acompañarme a orar, por favor. Bendito Padre, te damos gracias primeramente por el tiempo que nos permites venir a adorarte, Señor, escuchar tu palabra. Queremos poner nuestro corazón, nuestro ser delante de ti, para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que nos vaya pues guiando, Señor, dando dirección, iluminando, Señor, a través de lo que hemos leído, de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos también a adorarte, Señor, con nuestra boca. Te agradecemos porque nos permites ver, Señor, a través de tu palabra, que nos has convidado a esa cena, Señor, que en algún momento tu pueblo, Israel, Señor, se negó a participar, teniendo obviamente ese conocimiento. Y bien te plació que aquellos gentiles, aquellas personas, Señor, que no eran consideradas en tu pueblo y que somos nosotros, pues nos permitiste, Señor, entrar dentro de tu plan perfecto. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que estemos siempre dispuestos a escuchar tu voz, para cuando tú nos invites, Señor, nos lleves obviamente a donde tú desees a través de tu palabra. Te pedimos también por aquellas personas que aún no han podido venir, Señor, por cualquier circunstancia, que seas tú el que los guardes y que también puedan ellos en algún momento escuchar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, en esa misma posición vamos a escuchar unos cantos a nuestro Dios. Así es que pongamos nuestro corazón atento.
Su amor
Si gusta tomar su asiento, por favor. Bueno, pues gloria a Dios, después de escuchar estos cantos a nuestro Dios, y esperemos ya que nuestro corazón esté dispuesto, ¿verdad? Pero antes que nada quiero darle unos avisos para que lo vaya apuntando. De hecho ya es para el próximo sábado. Continuamos con el curso de varones, y el curso de mujeres va a ser el mismo día en este lugar a partir de las 4 de la tarde. Así es que reserve ahí un espacio en su agenda. También puede invitar a alguien, algún familiar, conocido, las mujeres, y también por supuesto los varones, ¿verdad? Recordemos que la última vez pues fue de gran gozo para todos. Las mujeres llenaron ahora sí que el lugar. Esperemos que esta vez sea igual o mejor, y de igual manera los varones, ¿verdad? Tenemos que ahí estar invitando a otros varones que conozcamos para que podamos escuchar la palabra de Dios que tanta falta nos hace. Vamos a continuar. Esta semana ya comienzan y se reanudan los cursos de Viviendo como Iglesia, Atributos de Dios, y bueno, los que traemos ahí de Fundamentos de la Fe y Membresía de la Iglesia. Para que también lo apunte, ya regresamos a reanudar estas clases que son en línea, y bueno, también si Dios quiere esperemos pronto ya hacerlo de manera presencial algunas de ellas. Entonces esté atento a esas noticias, esos avisos, para que también usted pueda disfrutar de estas clases de manera presencial. Y queremos también felicitar para los cumpleaños de este mes, de esta semana, sobre todo, no sé si ya hayan llegado, bueno, si no, cuando las veamos, a Arisbet, a Eva García, bueno, ya está nuestra hermana desde Tijuana, porque nos está viendo, felicidades Eva. Hernán Escobar, pero también anda afuera, y bueno, nuestro hermano José Luis Díaz, que está ahí atrás, como decano, apoyándonos. También cuando puedan, denles ahí un abrazo, una felicitación. Creo que son todos los avisos. Y nada más por último recordarle de los grupos de oración a las 8 de la noche, 8:30, si a usted todavía no se inscribe y quiere participar de esta bendición. Estamos orando, obviamente los salmos, vamos en el Salmo 105, vamos a comenzarlo. Ha sido de gran bendición para todos, y no se pierda este tiempo tan hermoso en el cual todos participamos. Entonces cualquier cosa puede acercarse a mí y nosotros le damos mayor información. Y bueno, vamos ahora sí a la palabra de Dios, plato fuerte, que trae nuestro hermano Mario Álvarez. Entonces adelante, Mario, por favor. Muy buenos días hermanos. Estoy muy agradecido con el Señor. Perdón, es que se apagó el micrófono. Nuevamente buenos días, gracias a Dios que nos permite estar reunidos nuevamente un domingo más. Gracias a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales de nuestra iglesia. Y bueno, hoy es un día importante, hoy celebramos un domingo de resurrección, y siempre es importante tener presente un tema como este. Y bueno, uno de los acontecimientos más importantes en la historia que ha trascendido a lo largo y lo ancho del mundo es la resurrección de Jesucristo, como lo comentaba. Ha habido grandes controversias entre las grandes religiones del mundo. Por eso solo el hecho de no aceptar las evidencias de la veracidad de este hecho. Pero lejos de querer entrar en un debate constante, hermanos, que eso no traería nada de beneficio en nuestras vidas, nosotros como cristianos deberíamos preguntarnos: ¿por qué es tan importante entender el impacto
de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas? La respuesta sería breve y contundente, porque es la demostración del poder de Cristo sobre la muerte y por tanto una prueba fehaciente de su deidad. La resurrección de Jesucristo es la afirmación que Dios hace de la expiación cumplida en la cruz, es decir, que cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, declaró que su sacrificio había sido propicio y aceptable como pago total de los pecados de su pueblo, y por tanto había satisfecho las exigencias de su justicia divina. ¿Te das cuenta, hermano, por qué es importante entender el hecho de la resurrección? La resurrección demostró entonces que donde el pecado queda expiado, la muerte queda conquistada y tenemos la vida eterna. Por tanto, debemos entender que nadie puede creer en Jesús sin creer en la resurrección, pues rechazar este hecho equivale a decir que Dios es mentiroso, por negarse a creer su testimonio sobre Jesús. Y la consecuencia de eso realmente es grave, porque negarse a creer su testimonio sobre Jesús y su consecuencia queda excluida obviamente de la salvación, ya que la Biblia establece ahí en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Además, hermanos, negar que Cristo resucitó entre los muertos ocasiona otras manifestaciones de fe, y eso hace que carezcan de significado y resulten realmente absurdas. Pues la resurrección es esencial para el Evangelio y la salvación. No podemos quitar esto del concepto de la salvación. El hecho histórico es simple. Jesús murió, fue sepultado y a los 3 días su tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque Él estaba vivo. Es un hecho histórico contundente, hermanos. Tristemente, a lo largo de la historia han existido escépticos que han querido negar la resurrección, no por falta de evidencias, obviamente, sino porque no están dispuestas a aceptar las consecuencias de ellos por la transgresión a la ley de Dios y la necesidad imperiosa que ellos tendrían entonces de la gracia de Dios. Entonces, solo podemos ver que esta negación es un esfuerzo irracional por evadir su culpa y responsabilidad ante el único Dios verdadero, tan solo para cumplir sus propósitos y pretender salirse con la suya, y para ello han inventado sus propias teorías, un intento sin fundamento por explicar la realidad de la resurrección. Pero escuchen esto, hermanos, la negación más antigua de la resurrección de Cristo fue invento de las autoridades judías, quienes afirmaban que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y bueno, si no ellos, quizá lo hicieron los romanos o los judíos mismos o algunos ladrones. El caso era negar el hecho de la resurrección. Hermanos, entendamos una cosa. No hay duda alguna que la resurrección de Jesús es el evento más importante en la historia de la salvación, pues la resurrección es la vindicación y la exaltación del Hijo de Dios. Sin embargo, la afirmación del hecho histórico de la resurrección de Jesús es uno de los aspectos más debatidos aún, escuchen bien, aún entre los estudiosos de la Biblia. El punto es que como los cristianos debemos aceptar el principio bíblico de un Dios soberano y todopoderoso que se involucra en la historia de la humanidad, y si estamos convencidos de que no hay duda de que nada es imposible para Dios, ¿por qué no habría de ser posible que Dios levantara de los muertos a Jesús? Ahora bien, tenemos un punto importante, hermanos. Las apariciones de Cristo después de su resurrección registradas en las Escrituras
nos aportan la prueba más convincente e irrefutable de la resurrección, pues describen al menos 10 apariciones diferentes de Cristo, lo cual nos permite comprobar este hecho histórico que trasciende en la historia. Por esta razón, estaremos analizando el tema, un acontecimiento que trasciende en la historia. Y estudiaremos 4 testimonios irrefutables de la resurrección del Señor Jesucristo que te ayudarán a estar agradecido por tu salvación y te motivarán a adorarle por la maravillosa obra que ha hecho en tu vida. Repito, 4 testimonios irrefutables de la resurrección del Señor Jesucristo que te ayudarán a estar agradecido por tu salvación y te motivarán a adorarle por la maravillosa obra que ha hecho en tu vida. Acompáñenme en oración para poner en las manos de nuestro Dios este mensaje. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Ayúdame a expresar con claridad y precisión cada aspecto que hoy tienes preparado para nosotros. Abre nuestro entendimiento y nuestros corazones y nuestra mente para que estén receptivos para comprender la importancia de la resurrección de tu Hijo amado, porque oramos a ti en su nombre. Amén. Acompáñenme entonces, hermanos, a nuestro texto del día de hoy, en el capítulo 20, y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 29 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20. Mientras lo buscan, les comentaré que vamos a estar analizando este texto en 4 puntos. En el primer punto, veremos el testimonio de la tumba vacía en los versículos del 1 al 10. En un segundo punto, veremos el testimonio de María Magdalena de los versículos 11 al 18. En un punto número 3, veremos el testimonio de los discípulos en los versículos 19 al 23. Y en un último punto, cuarto punto, el testimonio de las marcas de la crucifixión del versículo 24 al 29. Empecemos pues con el primer punto, el testimonio de la tumba vacía. Hace un momento les comentaba la importancia de estos testimonios de las apariciones del Señor Jesucristo a las diferentes personas, porque son un hecho irrefutable de este hecho histórico. Y dice ahí, en los versículos 1 y 2, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Noten, hermanos, que el apóstol Juan, quien está escribiendo y está narrando, se enfoca en María Magdalena. Aunque los otros evangelios dicen que junto con ella había otras mujeres, pero el caso es que Juan quiere resaltar únicamente, en este caso, a María Magdalena, y da por hecho que todas las personas que habrán de leer esto ya conocían el hecho de que había más mujeres. Vemos primeramente que había terminado el día de reposo. Estamos ya en el día domingo. Había terminado el día de reposo y era la primera hora de este día, el día domingo. Probablemente las mujeres habían salido de sus casas cuando aún era oscuro, pero en el trayecto hacia la tumba ya habría amanecido. Cabe preguntarnos, ¿con qué propósito querrían ellas, si ya habían estado en la tumba, para qué querrían regresar a la tumba? Entonces vemos que la forma en que transcurrieron los hechos en la muerte de Jesús y lo apresurado de su sepultura, por causa del día de reposo, no habían podido ungir adecuadamente el cuerpo de Jesús, como se acostumbraba en aquel tiempo. Así que llevaban especias aromáticas que habían preparado desde antes del día de reposo. Entonces dice nuestro texto en el versículo 1 que María Magdalena vio quitada la piedra del sepulcro, probablemente porque ella se adelantó a las otras mujeres con las cuales venía. Y para entender esta parte, hermanos, tenemos que recordar que para sellar las tumbas
se hacía rodar una gran piedra de molino, una piedra redonda, muy pesada, que requería gran fuerza para moverla. Marcos nos dice que en el camino las mujeres se iban preguntando por este hecho, ¿quién les ayudaría a remover esa piedra tan pesada? Y eso es importante entenderlo, hermanos, para poder saber lo que significa que había sido quitada la piedra. En este caso se usa el verbo airo en el original, que lleva la idea de alzar o elevar para cargar y poner en otro lado. ¿Se dan cuenta? Es decir, que no fue recorrida sobre su propio riel. La piedra era fácil recorrerla porque había un riel para poder correrla. Sin embargo, lo que narra aquí el apóstol Juan es que realmente no había sido recorrida, sino que había sido tomada, elevada y puesta en otro lugar. ¿Pueden imaginarse esto, hermanos? La sorpresa y a la vez el estupor que les causó a las mujeres, especialmente a Magdalena, que fue la primera. Y lo primero que vino a la mente de María Magdalena fue que habían profanado la tumba, cosa muy grave, y por tanto se habían robado el cuerpo. Por eso su reacción de correr hacia Pedro y Juan, el discípulo amado, que es a quien se refiere, para pedir ayuda, diciéndoles, dice en nuestro texto, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella daba por hecho que se habían robado el cuerpo. Noten el plural que confirma, no sabemos, que confirma la participación de otras mujeres. Qué noticia tan desalentadora era la que llevaba María. Pero Lucas nos ayuda a entender que inicialmente Pedro y Juan eran escépticos respecto al relato de María. Cuando ella llega a comentarles, no lo creían. Allí en Lucas 24:11. Pero luego del impacto de la noticia y de haberse recuperado de lo que significaba, reaccionan inmediatamente y dice nuestro texto en los versículos del 3 al 7. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Imagínate la escena, hermano. Tú llegas a la tumba y observas esta situación, pero lo único que viene a tu mente es, no hay un cuerpo. Juan, siendo más joven, se adelantó a Pedro, eso es lo que vemos en el texto, pero se detuvo y solo se inclinó para mirar, porque en las tumbas tenías tú que asomarte para ver y comprobar lo que María les había dicho. Él no podía imaginar ni siquiera que había ocurrido el hecho de la resurrección en este momento. Pedro, en cambio, sí entra al sepulcro, no solamente se asoma para mirar, sino la idea del original nos dice que pudo ver con más detenimiento. No solamente vio, sino miró con detenimiento. Dice el versículo 6, y vio los lienzos puestos allí y el sudario enrollado en un lugar aparte. Es importante entender el significado del verbo puestos, pues transmite la idea de yacer estirados. Yacer estirados. No amontonados, no arrugados, más bien a manera de estar cuidadosamente doblados. Y el verbo enrollado da la idea de haber sido enrollado con mucho cuidado. Pedro, al observar más de cerca, notó algo maravilloso. Es lo que vemos. Los lienzos y el sudario que habían envuelto el cuerpo de Jesús estaban colocados, escucha, con mucho orden. ¿Por qué resalta Juan esto en su relato? Recordemos un poco la resurrección de Lázaro. Si te acuerdas, dice el Evangelio de Juan, allí en Juan 11:44, y el que había muerto salió, refiriéndose a Lázaro, salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario.
Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Notas la diferencia, hermano? Lázaro necesitó ayuda para quitarse lo que envolvía su sepultura. Simplemente esto indicaba que lo que cubría el cuerpo de Jesús estaba allí en perfecto orden, pero el cuerpo de Jesús no estaba. Qué grandioso, hermanos. Aun cuando no podía ver a Jesús resucitado, había evidencias de una tumba vacía. El hecho es claro, pues ninguno de los discípulos pudo haberse llevado el cuerpo. Es más, ni siquiera algún enemigo pudo haber saqueado la tumba. ¿Por qué? Porque quien, en la prisa por llevarse el cuerpo, tenía que haberle quitado todas los lienzos y el sudario, y más aún, ponerlos en orden y dejarlos perfectamente acomodados. Habría sido más fácil llevárselo con todo y todo, especialmente porque en ese entonces los cuerpos, los lienzos, contenían aromas, especias aromáticas muy caras, entonces tenían una gran valía. Entonces los versículos 8 al 10 agregan: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vemos finalmente, hermanos, que Juan también entró y vio lo que Pedro ya había visto, lo que él ya había comprobado. Y entonces, dice ahí, creyó. ¿Qué creyó o en quién creyó? Es la pregunta. Y la respuesta es: no creyó que María tenía razón y ya no estaba el cuerpo. Él había visto algo más en esa tumba vacía, había evidencias. Él sabía que Jesús había resucitado de los muertos y por tanto era el verdadero Mesías, como él había dicho. Era claro para Juan. La tumba estaba vacía, las prendas que envolvieron el cuerpo del Señor estaban bien dobladas, el sudario perfectamente bien enrollado. No había duda para él. Por eso dice nuestro texto: hasta ese momento no había entendido la escritura, es decir, que era necesario que él resucitase. ¿Cómo saber si en verdad creyó Juan? ¿En qué nos podemos basar? El verbo usado para creer en este caso es el verbo pistúo, que tiene la connotación de tener fe, de confiar. Entonces, lo que nos damos cuenta es que Juan reconocía a Jesús como el verdadero Mesías. Y no está claro, el texto no nos dice si Pedro también hubo creído o no. Más bien, los comentaristas inclinan a que no en este momento. Pero ya fuera con fe, maravillados o desconcertados, sin haber visto a Jesús, volvieron, dice ahí, a los suyos. ¿Qué quiere decir? Cada uno volvió a su respectiva casa, quizá para estar reflexionando en eso que habían experimentado. Es importante que entendamos esto, hermanos. Es evidente que la tumba no estaba abierta para poder dejar salir a Jesús. Eso hubiera sido diferente. Entonces, realmente fue para que los discípulos, pero sobre todo a la larga el mundo, pudiera ver que Jesús había resucitado, para tener el testimonio de una tumba vacía. Entonces la narración de Juan nos prepara para la descripción de las apariciones de Jesús resucitado. Tenemos una tumba vacía, pero no han visto a Jesús. Pero el apóstol nos va guiando para finalmente hablarnos acerca de esas apariciones que disiparían toda duda acerca de la veracidad de este hecho sorprendente. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces no hemos enfrentado alguna crisis de fe? Yo creo que todos, incluyéndome. ¿Cuántas veces nuestra fe no se ha debilitado?
La palabra de Dios establece que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, nos dice ahí en 1 de Pedro 1:6. Y cosa difícil, sentirnos gozosos cuando entramos en ellas, como dice Santiago 1:2. Pero la experiencia de Pedro y Juan nos enseña que hay dos maneras de enfrentarlas. Uno, viendo solamente la superficie, centrados en nuestra pena, en nuestro dolor, en las circunstancias, esperando el pronto auxilio, pero a nuestra manera y no a la manera de Dios, lo cual nos impide ver el propósito que hay detrás. O dos, confiar plenamente en lo que Dios ha prometido y verlo a Él detrás de toda circunstancia, tratando de entender el propósito de la prueba. Tal es el caso de la experiencia de la tumba vacía. Pedro se apresuró a ir más allá, queriendo saber, pero viendo los detalles no vio lo que estaba comunicando. Mientras que Juan, aunque temeroso, finalmente decide acercarse, más para entender lo que pasaba y observando los detalles y la evidencia de la presencia de un Dios vivo. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Uno necesitaba ver a Jesús resucitado y otro simplemente creyó por la evidencia que Él mismo, que Dios mismo, que Cristo mismo había dejado. ¿Te basta el testimonio de la tumba vacía? ¿O necesitas una evidencia física para poder creer? Hermanos, que el Señor nos fortalezca y nos dé la sabiduría para andar por fe y no por vista, para confiar plenamente en un Dios cercano que nos acompaña en las pruebas, aunque no lo veamos. Gloria a Dios por su infinita misericordia. Ya vimos el testimonio de una tumba vacía, que es importante como hecho histórico. En el segundo punto vamos a ver el testimonio de María Magdalena y vamos a ver por qué es importante y por qué se enfocan especialmente en ella. Y vamos a ver en los versículos 11 y 12 primero. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Como decía, ahora el relato se centra en María Magdalena y nos ubica en que después de haber comunicado con los apóstoles se adelantan, ellos se adelantaron, María Magdalena llega más tarde y no se encuentran, de manera que los apóstoles no le comentaron nada de lo que habían visto a María Magdalena. ¿Cómo sabemos? Dado que María, dice ahí en nuestro texto, María llorando junto al sepulcro. ¿Se dan cuenta? Ella estaba llorando. Y eso es lo que nos dice el verbo llorar. Nos da a entender que había un profundo pesar, tan profundo pesar en ella, que no paraba de llorar, que lloraba sollozando, hermanos. Esto es tremendo. Noten entonces que el amor de María Magdalena era más grande que su misma fe. Eso es importante. El amor de Magdalena era más grande que su misma fe. Esto es tremendo. Es el riesgo, hermanos, de que nuestras emociones nublen nuestro entendimiento y nos lleven a estar sinceramente equivocados. Lo vamos a comprobar con el actuar de María Magdalena. Ella no se había enterado de lo que vieron los apóstoles, ya comentábamos, y seguía llorando su pena. Pero esta vez sí se inclinó, dice el texto, se inclinó para ver, mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles en el lugar donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Nuevamente, fíjense bien, nuevamente la emoción le impide darse cuenta de quiénes eran estas personas. No los identifica como ángeles, aunque el texto nos dice que usaban vestiduras blancas.
El por qué se aparecieron especialmente a María, hermanos, el texto no nos dice. Sin embargo, en el texto bíblico entendemos que cuando hay ángeles enviados por Dios es un hecho importante. Y eso es la resurrección, un hecho importante. En el versículo 13 dice: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Se dan cuenta? Ella se vio ubicado ¿en qué? En una persona muerta, en un cadáver. Vemos cómo los ángeles le hacen un tierno reproche a María. ¿Por qué lloras? No era tanto como para saber la razón, sino era más bien: no tiene caso, no es necesario que sigas llorando. Eso es lo que trata de decir. Pero el pesar y el dolor, vemos nuevamente las emociones de María, se habían apoderado de ella, y no le sorprende la presencia de estas personas que eran unos ángeles, ni tampoco entiende el reproche que ellos le estaban diciendo, pues en su mente solamente había un pensamiento: la desesperación por saber quién se había llevado el cuerpo de su Señor, dice el texto, y dónde le han puesto. Ella tenía una sola cosa en la cabeza: quería recuperar el cuerpo de su Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que teniendo la evidencia, la misma evidencia que Juan enfrente de ella, insistía en recuperar el cuerpo? Entonces sucede algo sorprendente. Los versículos 14 y 15. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No se especifica cómo es que María se dio cuenta de la presencia de Jesús, la presencia de otra persona. Pero lo que sí vemos es que no le reconoció. No reconoció que era Jesús, porque ella tenía en su mente un cadáver ensangrentado. ¿Qué fue lo último que vio de Jesús? Un cadáver deshecho, un cuerpo deshecho, ensangrentado, maltratado. Y comprobamos su debilidad en la fe. Su fe se había debilitado. Pues lo último que esperaba ver era a Jesús vivo. No obstante, que Jesús les había dicho que habría de resucitar. Entonces, Jesús le hace la misma pregunta que los ángeles. ¿Se dan cuenta? En el versículo 15. Mujer, ¿por qué lloras? Y agrega el Señor Jesús: ¿a quién buscas? Y no dice ¿qué buscas? Dice ¿a quién buscas? Ahora, en su turbación, vean, ubíquense en el estado de María Magdalena, porque ahora señala a esa persona que no reconocía que era Jesús y ahora lo acusa de que él se había llevado el cuerpo, y le pide que le diga dónde lo has puesto y lo llevaré. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ese pensamiento tan fijo, esa obsesión que ya tenía en su mente, lo único que quería era que su Señor tuviera un sepulcro, una sepultura adecuada, bien ungido, como era la costumbre. Aunque eso implicara una tarea bien difícil para ella, porque no solo tenía que rescatar el cuerpo, sino que tenía que cargarlo y depositarlo nuevamente en la tumba. Ahora, vamos a los versículos que siguen, del 16 al 18. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos
las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora le tocó a ella tener la experiencia de esa aparición, hermanos. Y finalmente Jesús se revela a ella. No lo había reconocido, pero Jesús se revela a ella. ¿Y cómo lo hizo? Una sola palabra, hermanos. Bastó una sola palabra. Miriam. ¿Qué es lo que el Señor le dijo? María, pero en el arameo. Miriam. En el mismo tono de amor, de ternura con la cual se dirigía a ella, como en el pasado, para que dejara de tener su atención centrada en el punto de rescatar un cuerpo. Y entonces su mente fue clarificada y pudo ver al Señor. Te ubicas en el papel de María Magdalena, te imaginas, de repente tu entendimiento se aclara y reconoces quién está delante de ti. Bueno, pues ella le contesta, Raboni, una derivación de rabí, pero la palabra Raboni es en el arameo. Jesús le dice Miriam en arameo y ella le contesta Raboni en arameo, que es una palabra que tiene que ver con maestro, pero es usada para expresar suprema reverencia y gran honor, en correspondencia al haber reconocido delante de quién estaba. Ahora, fíjense bien, en un cambio radical de la profunda tristeza a la alegría enorme de saber que Cristo vive. Entendemos, hermanos, porque el texto nos dice que cae y se abraza a sus pies. Pero Jesús le dice en el versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y esto podría confundirnos un poco por la forma en que le dice, no me toques, como si no fuera posible que fuera tocado, ¿no? Pero el verbo tocar expresa el asirse fuertemente a algo, aferrándose sin querer soltarse, como para asegurar su presencia permanente, por lo cual realmente lo que el Señor le dice es, deja de asirte de mí. ¿Entienden la diferencia? Porque aún no era el tiempo de su partida. María Magdalena ya no quería perder a su Señor, entonces se asió de ella. Y lo que Jesús le dijo, todavía voy a estar un tiempo más, no es el tiempo de que me vaya todavía. Y en un tono de urgencia le encomienda informar a los discípulos que su ascensión era inminente para reencontrarse con su Padre. Noten dos elementos importantes. Primero, el tratamiento que ahora les da a los discípulos cuando le dice a María, ve, ¿cómo les dice? Ve a mis hermanos. ¿Se dan cuenta? En un momento fueron sus discípulos, en otro momento fueron sus amigos, pero ahora son sus hermanos. Qué maravilloso, hermanos, que Cristo te pueda llamar hermano, y no solo hermano, sino que siendo hermano de Cristo te conviertes en coheredero juntamente con Él. Y esto significaba entonces pertenecer a la misma familia, compartir la misma herencia, como decía. Y el segundo elemento que se expresa en la frase, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, no solo que quiere que sepan el hecho maravilloso de que estaba por ascender a los cielos con su Padre, sino que también ellos tendrían la misma intimidad que hasta ese momento Jesús había tenido con su Padre. Es decir, el mismo Dios que es Dios y Padre de Jesús, ahora también lo era Dios y Padre de ellos, haciendo una clara diferenciación de que su filiación, la filiación de Cristo, era diferente. Por eso dice, mi Padre, vuestro Padre. En esa clara diferencia, no es lo mismo.
la filiación de Cristo con su Padre que nuestra filiación con nuestro Padre por adopción. ¿Sí? Por último, permítame, voy a tomar agua. Por último, vemos en el versículo 18 que María cumplió el encargo de Jesús para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y seguramente comunicó el detalle palabra por palabra, porque estaba ansiosa, porque esa experiencia que había tenido había sido tan maravillosa que lo único que quería hacer es decir, he visto al Señor. Pero nuevamente nos ayuda Lucas a ver que recibieron las noticias con reserva, pues a ellos les parecía locura y no lo creían. Ellos no habían visto todavía al Señor, pero María Magdalena lo había visto resucitado. Qué grandeza y qué enseñanza, hermanos. Dios usando el testimonio de una mujer. ¿Por qué es importante? En la cultura judía, el testimonio de una mujer no era válido, por lo cual no eran requeridas como testigos. Entonces nos damos cuenta de la misericordia de Dios en su mundo al revés, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, como dice 1 Corintios 1:27. Dios es bueno, hermanos, porque no nos toma en cuenta nuestra terquedad. Ubiquen a María. María estaba ubicada en esa obsesión de querer recuperar el cuerpo, y con mucho amor va corrigiendo nuestro error, como lo hizo con María Magdalena. ¿No has sentido a veces que tus emociones te impiden ver el sendero que el Señor te está trazando? A veces el estrés de la vida diaria nos lleva al punto de querer resolver los problemas a nuestra manera, con una verdadera obstinación, y aún viendo a Dios actuando a través de las circunstancias, no vemos con claridad. Debemos tener cuidado de no alejarnos de nuestra comunión con Dios, porque la cercanía con Él en oración y en el estudio de su palabra nos hace estrechar nuestra íntima comunión. Y como en el caso de María Magdalena, aún Dios puede usarnos con todas nuestras debilidades, con todos nuestros defectos. Puede usarnos como medio de bendición para otros, llevando las buenas nuevas de salvación. Qué privilegio ser considerados hermanos de Cristo y coherederos de Él juntamente. Solo podemos seguir alabándole. O sea, lo único que podemos ver aquí, hermanos, después de esto que hasta ahora estudiamos, es alabanza a Dios por la preciosa salvación que nos ha dado, por todo lo que ello conlleva y por su presencia constante en nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahora vimos el testimonio de la tumba vacía, la importancia del testimonio de María Magdalena siendo mujer. Ahora en el tercer punto vamos a ver el testimonio de los discípulos. Después de estar ubicados en la narración de la tumba vacía y después en la aparición a María Magdalena, ahora el apóstol nos lleva a otro lugar. Probablemente, dicen los comentaristas, al mismo lugar en donde días previos habían tomado la cena del Señor, la última cena con Jesucristo. Y vemos ahí en el versículo 19 que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Noten el énfasis del apóstol Pablo.
Él quería estar seguro de que entendiéramos que era el mismo día, el primer día de la semana, el domingo. Sin duda, quería que entendieran en ese momento, y nosotros a la larga entendiéramos la importancia que a partir de entonces tendría el primer día de la semana en domingo, porque ellos estaban reuniendo para estar comentando muchas cosas. Y claro, esto nos lleva a ver a los discípulos nuevamente juntos, pero sin Tomás. Estaban todos menos Tomás. Estaban reunidos, dice ahí, por miedo a los judíos, con las puertas cerradas. Es decir, puertas perfectamente aseguradas. ¿Por qué? Porque había un peligro inminente. En cualquier momento ellos podían ser capturados. ¿Por qué? Porque ellos representaban el mismo movimiento que con la muerte de Cristo querían aplacar, y por eso habían llevado a Jesucristo a la cruz del Calvario. Pero ellos tenían muchas cosas que platicar, sobre todo la experiencia de los apóstoles y la experiencia de algunos otros que ya habían visto a Jesús resucitado, y por eso se habían reunido. Seguramente Pedro y Juan estaban ansiosos por dar esos detalles que habían vivido. Entonces sucede un hecho sorprendente. Dice ahí: vino Jesús y se puso en medio de ellos. El verbo venir tiene el sentido de llegar, de entrar, pero el de ponerse en medio tiene el sentido de aparecer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dicen los mejores comentaristas que las puertas aseguradas no detuvieron a Jesús. Su cuerpo glorificado por la resurrección podía fácilmente atravesar las paredes. Si tú vivieras una experiencia como esta, ¿cómo te sentirías? De repente aparece la presencia de tu Salvador. Pues los discípulos tuvieron una reacción semejante a la que habían vivido en medio de la tormenta en aquella ocasión con Jesús. Si recuerdas ahí en Mateo 14:26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Por esta razón, el Señor Jesús tuvo que decirles: paz a vosotros, porque estaban nuevamente experimentando esa sensación de haber visto un fantasma. No podían creer lo que estaban viendo. Luego dice en el versículo 20: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Noten el contraste, hermanos, del miedo a la alegría. La manera de comprobar que en verdad era Jesús resucitado, ¿cuál fue? Las marcas de la cruz, que solo Él podía tener. La herida en sus manos y la herida en su costado. Y una vez convencidos de quién era, dice ahí, se regocijaron. La palabra es con gran gozo, un gozo desbordante, gran alegría al verlo resucitado y comprobar la promesa cumplida. Pero el Señor continúa dirigiéndose a ellos. Vean ahí en los versículos del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Noten la repetición. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vemos primeramente en el versículo 21 cómo vuelve a desearles paz a vosotros, pero en un sentido diferente. En el primero, para que tuvieran tranquilidad por ese impacto tan fuerte de su presencia, pero ahora paz a vosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban por recibir un encargo
que les haría que más adelante cumplieran con la gran comisión, habiéndolos comisionado formalmente. Este momento era la comisión que Jesús hacía con ellos formalmente para que su cumplimiento se hiciera allá más adelante, como lo vemos en Mateo 28 al final, cuando les encarga ir por el mundo a predicar el Evangelio. Y les dice que así como el Padre lo comisionó a Él, ahora Él los estaba comisionando. Estaba haciendo una delegación de autoridad, hermanos. Eso es importante que lo entendamos. El pastor MacArthur nos ayuda a comprender lo que significa el versículo 22, que es un poco complicado. Cito: este acto fue puramente simbólico y profético. Recordaba las lecciones vividas empleadas con frecuencia por los profetas del Antiguo Testamento para ilustrar sus mensajes. En otras palabras, Cristo, por medio de este soplo, recuerden el soplo, no impartió literal ni realmente el Espíritu en ellos, más bien declaró de modo visible lo que les ocurriría en Pentecostés. ¿Ok? ¿Por qué? Jesús mismo había establecido con anterioridad que el Espíritu Santo no vendría hasta que Él ascendiera. Y esto se daría en un momento llamado Pentecostés, como lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos. Entonces lo que hizo fue una manifestación de su deidad, con toda la autoridad que Dios le había dado, y el hecho de soplar de manera simbólica para lo que más tarde sería de gran trascendencia, pues a partir del Pentecostés todos los cristianos habrían de recibir el Espíritu Santo en el momento de su salvación, pero este era como un anticipo de lo que ellos finalmente tendrían que hacer. Ahora, en el versículo 23 vemos cómo por este testimonio de resurrección los discípulos reciben esa autoridad, de ninguna manera para perdonar pecados, como especialmente la Iglesia Católica lo ha entendido, y no solamente a los apóstoles, sino también a los cristianos en general, para declarar que quien se arrepiente verdaderamente y cree en el Evangelio de Jesucristo, Dios les perdona sus pecados, y por el contrario, quien rechaza a Jesucristo muere en sus pecados. Es solo para establecer ese hecho, pero realmente no hay tal como para perdonar o definir quién es o quién no es digno de salvación. Y bueno, más adelante también entendemos que da autoridad a la Iglesia para determinar que alguien está perdonado o continúa en pecado siguiendo un proceso disciplinario. Es una disciplina eclesiástica, confrontando primeramente en privado, a solas y con testigos, para luego, si no se arrepiente, reprenderlo públicamente, y si aún así se rehúsa, tratarlo como un incrédulo. Así brevemente lo que dice ahí Mateo 18, 15 al 20, y lo que significa es que en el ámbito de la Iglesia la palabra de Dios da autoridad y también la responsabilidad de llamar a un hermano pecador al arrepentimiento, y que por falta de obediencia a la palabra ha perdido la comunión con la congregación. Eso es lo que realmente ahí el Señor les está diciendo en cuanto a la autoridad para perdonar o no pecados. ¿Qué enseñanza tan grande tenemos aquí, hermanos? La autoridad de la Iglesia proviene de las Escrituras, y Cristo es la autoridad suprema de ella, porque es su cabeza. Esto es lo que estaba expresando en esta instrucción dada a los discípulos al ver a Cristo resucitado. Vemos pues que los apóstoles necesitaban recibir el consuelo de saber que tenían el poder que Él les delegaba para poder realizar la encomienda. Por sí mismos, ellos habían demostrado ser pecaminosos
y débiles, pero el hecho de saber que contarían con el Espíritu Santo, eso les daba un verdadero aliento para seguir adelante. Vemos entonces que el testimonio de los discípulos es realmente importante. Ellos cumplieron al pie de la letra la encomienda que Cristo les dio en ese momento de anticipo. Su encuentro con Jesús y la promesa de la ayuda del Espíritu Santo bastó para que no se amedrentaran y con gran denuedo y valentía proclamaran las buenas nuevas de salvación, aun cuando ello significara morir como mártires por causa de su Maestro. Hay que ver una cosa, hermanos. Nadie podría morir por una mentira. Y si ellos cumplieron lo que Jesús les había dicho y llegaron a ser mártires y morir por causa de Él, eso es una evidencia contundente de la resurrección de Cristo. Y también es una gran enseñanza para nosotros, porque también hemos recibido la encomienda de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, apropiémonos de la palabra de aliento que Jesús les dio a ellos y que los sostuvo para que así mismo, como ellos, cumplamos en la misma medida. Hemos de recordar que somos parte de la iglesia y esa iglesia es de Jesucristo y tenemos la misma responsabilidad que los apóstoles tuvieron para guardar la unidad y la santidad para la edificación del cuerpo, aun cuando esto implique ser parte de un proceso disciplinario. Seamos fieles en atender este llamado. Ahora, vimos el testimonio de la tumba vacía en primer lugar, después vimos en segundo el testimonio de María Magdalena, en tercer lugar vimos la importancia del testimonio de los discípulos y ahora en el último punto, en el cuarto punto, vamos a ver el testimonio de las marcas de la crucifixión. Y vemos ahí en los versículos 24 y 25, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, es decir, el gemelo, no estaba. Tomás necesitaba ese consuelo, esa paz que Cristo les había dado. Por eso los apóstoles que sí lo habían visto insistían ahí en el texto: al Señor hemos visto. Pero él no lo creía, él era muy escéptico, probablemente por sentirse infeliz o inquieto, y entonces se obstinó en una actitud pesimista, en negar el hecho, aun cuando los demás proclamaban con vehemencia: en verdad hemos visto al Señor. Tomás quizá pensaba que nunca más habría de ver a Jesús, y en una acción de protesta, como diciendo: ya, no creo, condicionó su fe a un hecho tangible. Fíjense en esto, hermanos. Condicionó su fe a un hecho tangible. Debía ver y tocar para creer. Noten la estructura de las acciones que se describen en el texto, hermanos. 1. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, transmite la idea de constatar algo, como someter a prueba. 2. Si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, señala la acción directa de tocar intencionalmente con el propósito de comprobar algo. Y si no metiere mi mano en su costado, es el mismo verbo que el anterior. Y por último, la consecuencia: entonces no creeré. Es una condición. Si no puedo comprobar esto, entonces no creeré. Creer, en este caso, hermanos, para que entendamos, es la misma palabra de cuando el apóstol Juan creyó. Y tiene la connotación de tener fe, de confiar. Pero lo que es más interesante en este caso, hermanos, es que la palabra negativa
no creeré, es una doble negación en el griego. Y nos lleva a pensar algo así como, el texto nos dice que si no sucedía lo que él quería, entonces no creeré. Pero vamos a verlo para entender bien la intención. Algo así como, si no veo ni toco, entonces absoluta y definitivamente no creeré jamás. ¿Se dan cuenta de lo categórico de la negación, hermanos? Él estaba sumido en su tristeza y no pensaba que fuera eso capaz. ¡Qué obstinación, hermanos! Eso demuestra, igual que con María Magdalena, una fe debilitada. Para entender esto, debemos recordar cómo fue la crucifixión de manera general. Cristo fue crucificado, fue clavado en una cruz, que era el cruel método que habían inventado los romanos como castigo para los peores malhechores, y que era una ejecución pública para escarmiento de los demás. Por lo cual, a Cristo lo habían avergonzado y lo habían llevado a ese punto. Pero lo que quiero resaltar aquí es que en verdad sus manos y sus pies fueron cruelmente atravesados por gruesos clavos, y para comprobar que había muerto, un soldado atravesó su costado con la punta filosa de una lanza. Entonces, el punto es que Tomás quería comprobar las marcas de esa crucifixión, es decir, los huecos dejados por los clavos y la herida dejada por la lanza. Escuchen esto, hermanos. Tomás quería decir, si la persona de la que me hablan satisface todas las exigencias, todas mis exigencias, entonces y solo entonces creeré en verdad. ¿Se dan cuenta de lo que estaba pasando con Tomás? Ahora vemos en los versículos del 26 al 29 que 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Esta vez estaba Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo que aprendemos aquí, hermanos, es que al siguiente domingo, noten esto, al siguiente domingo, como dice el versículo 26, los discípulos nuevamente estaban reunidos. Ellos tenían la necesidad de estarse reuniendo. Ellos ya anticipaban que el domingo era importante para hablar acerca de la resurrección. Y entonces sucede un hecho sorprendente, pero a la vez vergonzoso para Tomás. Noten la misma situación que el domingo anterior. Las puertas aseguradas por el mismo motivo, la misma presencia repentina de Jesús en medio de ellos y la misma frase: paz a vosotros. Posiblemente haya habido dos reacciones ante la presencia repentina de Jesús. Una, los que ya habían experimentado al Jesús resucitado, un regocijo enorme para volver a verlo. Y para el caso de Tomás específicamente, que no creía absolutamente, estupefacción y desconcierto. Entonces, Jesús se dirige a Tomás y con amabilidad y con gran condescendencia se dispuso a cumplir sus exigencias. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo cumpliendo las exigencias de Tomás. Esto es interesante
Jesús le dio una serie de órdenes, noten, esto es muy importante, donde usa la forma verbal imperativa, es decir, era un mandato, que cubría la misma secuencia que Tomás exigió como pruebas. Es la misma estructura en la que cada exigencia en el mismo orden. Vean, mira mis manos, pon aquí tu dedo, acerca tu mano y métela en mi costado. Finalmente, no seas incrédulo, sino creyente. Después de oír las palabras de Jesús, que correspondían exactamente a sus exigencias, vemos ahora el cambio de actitud de Tomás, como consecuencia de haber visto el testimonio de las marcas de la cruz y haber palpado las heridas. No había duda para él, ahora sí, no había duda para él de que Jesús había resucitado y que era el Mesías esperado, el cumplimiento de la promesa. Por lo cual, abrumado con esa evidencia, responde: Señor mío y Dios mío. Qué gran confesión de fe, hermanos, qué gran confesión de fe, por esa revelación que Jesús mostró como Dios omnisciente. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sabía Jesús exactamente lo que Tomás había exigido? Porque solo Dios podía saberlo en su omnisciencia. Esto es tremendo, hermanos. Ahora vemos al que antes imponía condiciones, rindiéndose a la voluntad del Señor como un siervo. Esa es la idea. ¿Se dan cuenta del cambio? De un evidente orgullo pecaminoso a una respuesta humilde, de reconocimiento de un Dios soberano. Qué maravilloso es comprobar la deidad de Cristo, hermanos, porque su omnisciencia nos ayuda a comprender lo maravilloso del Dios en el cual hemos creído. Y eso fue lo que a Tomás le permitió tener ese trato especial hacia él de parte de su Señor. Qué paciencia, qué amor. El Señor resucitado ayudando a la incredulidad de Tomás. Él necesitaba el testimonio de las marcas de la cruz para creer, y Jesús le permitió verlas, y no solo verlas, tocarlas para fortalecer su fe debilitada. La experiencia de Tomás con el testimonio de las marcas de la cruz culmina cuando Jesús le reprocha por no haber llegado a creer, no por haber llegado a creer, sino por no haber creído sin haber visto. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso le dice en el versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Entonces termina con una clara lección acerca de la fe que procede del oír, que es más excelente, pues finaliza diciendo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, es decir, dichosos los que creen sin ver. Evidentemente Tomás, igual que los demás discípulos, habían tenido la oportunidad de ver la evidencia física de la resurrección, pero Jesús estaba por ascender al Padre, por lo cual los creyentes, incluidos nosotros, hermanos, más adelante no tendríamos la presencia física del Jesús resucitado, pero sí tendríamos al Espíritu Santo que nos sigue dando evidencia de esa resurrección. La palabra bienaventurado no solo abarca el significado de felicidad, porque uno podría decir: oh, qué gran felicidad, ¿no? Sino que apunta también a la aceptación por parte de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. La aceptación de Dios. Somos bienaventurados porque somos aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él recibe nuestra fe con agrado. Él quiere que creamos, que andemos, que caminemos por fe.
Esta es una fuerte exhortación para nosotros. A veces necesitamos ver las marcas de la cruz para recordar en quién hemos creído, para seguir caminando por fe. Fue el caso de Tomás. Él estaba desanimado, con una actitud negativa, y se cerró a escuchar la perspectiva de sus condiscípulos acerca de un hecho verdadero. Que no nos pase, hermanos, que cuando algún hermano venga a nosotros para exhortarnos con la palabra de Dios, nos cerremos a escucharlo y, aferrados a nuestro punto de vista, nos perdamos de la bendición de ser edificados. Y entendamos que el tratamiento de nuestro Señor hacia cada uno de nosotros es personal. Lo vimos con María Magdalena, lo vimos con Tomás, aún con los mismos discípulos en su momento. No perdamos la intimidad de la comunión que Él tiene con nosotros, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para poder dar el siguiente paso de fe, cuando el Señor te demande algo, ¿le vas a pedir que te muestre las marcas de la cruz para obedecerle? ¿O vas a creer sin haber visto? Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para seguir caminando este sendero de perfeccionamiento, teniendo siempre en mente los testimonios irrefutables de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Termino con esta frase de C.S. Lewis. Los escritores del Nuevo Testamento hablan como si el logro de Cristo al resucitar de entre los muertos fuera el primer evento de este tipo en toda la historia del universo. Él es las primicias, el primero de la vida, el pionero de la vida. Ha forzado una puerta que ha estado cerrada desde la muerte del primer hombre. Se ha enfrentado, luchado y derrotado al rey de la muerte. Todo es diferente porque Él lo ha hecho. Oremos, hermanos. Padre, cuán agradecidos estamos por tu palabra que nos redarguye. Gracias por estos testimonios irrefutables de la resurrección de tu Hijo amado y por cada una de las enseñanzas que hoy nos has dejado. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia y por tu gracia, que nos fortalecen y ayudan a levantarnos cada día. Enséñanos a caminar por fe, confiando plenamente en ti, porque tú eres el Dios soberano, porque no hay nada que escape de tu mano, porque tus designios son inalterables. Sigue formándonos a la imagen de tu Hijo, para que cumplamos nuestro propósito de darte honra y gloria. Danos el denuedo y la valentía para proclamar tu Evangelio, y ayúdanos a guardar la unidad en el Espíritu, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia comprada con su sangre. Te alabamos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos. Amén. ¿Vas a pasar algo? ¿Vas a pasar una alabanza? Bueno, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra que, como comentábamos al inicio, pues estábamos conmemorando esta Semana Santa y pues obviamente el viernes que fue de crucifixión no lo íbamos a dejar a Cristo ahí, ¿verdad? Si no hubiera esta resurrección tan grande que trae muchas implicaciones a nuestra vida. Y nada más por último quiero leerles ahí en Efesios 2, el capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente vida con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Pues estamos despedidos, hermanos. Vamos con un último canto y al final pueden pasar a tomar un poco de café con galletas. Buen domingo, Dios les bendiga. Si gustan ponerse en pie, por favor.
el buen y justo se hizo hombre fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y ganó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevó, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creí, me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en declarado justo soy Bueno, estamos despedidos. Que tengan un bonito día. Estamos despedidos. Dios les bendiga a todos. Tomen su asiento. Gracias.